Si le das un aplauso al Señor, dáselo fuerte. Amén. Amén. Bien, ¿cuántos quieren escuchar la palabra de Dios? Dios tiene algo tremendo para ti hoy. Tremendo. Hoy he titulado esta palabra, la llave y la puerta. En los tiempos en los que vivimos, en los que estamos, las personas se desesperan cuando necesitan algo. Si vas al supermercado y necesitas que te atiendan, te desesperas si ves que hay demasiada cola, si ves que hay mucha gente. Te desesperas cuando vas a la caja y ves que hay una fila tremenda y encima se lo toman con calma. Te desesperas. Entonces, vivimos en un momento en el que todo va deprisa. Por ejemplo, también cuando vamos a arreglar papeles, cuando vamos a arreglar cualquier cosa, o incluso cuando vamos conduciendo y vemos que la gente se atraviesa, se lo toma con tranquilidad, vemos a aquella que va conduciendo pintándose y tú detrás diciendo, Señor, llévatela o te la mando. Y vas apresurado porque vas al trabajo, porque llegas tarde, porque esto, porque lo otro. Pero podemos ver que esto también lo podemos pasar al plano de la fe, ¿sí? La desesperación la podemos llevar al plano de la fe. Y la paciencia es un fruto del Espíritu. Digo conmigo, es un fruto del Espíritu. Pero tantas personas se desesperan cuando no reciben lo que anhelan. Y también a veces, como para afianzar su fe, necesitan ver que lo que ellos necesitan verlo en otros, que Dios lo haya hecho, para poder tener ese empujón de fe, ¿verdad? Pero en la Biblia podemos ver personas que no vieron, solo oyeron y creyeron. Amén. No vieron, solo oyeron y creyeron. Y eso les bastó para accionarse y recibir su milagro. ¿Cuántos dicen amén a eso? En Romanos capítulo 10, verso 17 dice, así que la fe es por el oír. Di conmigo, es por el oír. Y el oír por la palabra de Dios. Amén. Cuando el pueblo de Israel iba a conquistar Jericó, Dios a Josué le dio unas directrices. Le dijo cómo tenían que hacer para poder introducirse en Jericó. Jericó era una ciudad grande, amurallada, grandes muros la protegían y era físicamente imposible entrar. Israel acababa de salir de la esclavitud, no tenía armamento. Era un pueblo que habían salido con lo que tenían hacia la libertad. Vivían en el desierto. Y una cosa que me sorprende es que el pueblo de Israel no había escuchado nunca que hubiera sucedido que unos muros se cayesen de la manera en la que Dios había dicho que ellos tenían que actuar. Dios les había dicho, vais a dar una vuelta al día durante 6 días, pero el 7º día daréis 7 vueltas y en la última vuelta gritaréis, tocaréis las trompetas y al sonido de los instrumentos que todo el pueblo grite. Pero mientras tanto, los demás días no digáis una palabra, solo dar vueltas. El pueblo nunca había escuchado eso, no había escuchado ni siquiera que algo parecido sucediese en algún lugar. Nunca. Y entonces no les quedaba más remedio sino que creer o quedarse en el desierto. Y ya tenían la experiencia de haber mandado 12 espías y 10 haber traído
unas malas noticias. Por eso yo creo que el Señor les dijo, no digáis nada. Y el último día, cuando suenen los instrumentos, en la última vuelta, gritad fuerte. Yo creo que el Señor dio estas directrices para que no se levantara alguno diciendo, pero ¿qué locura es esta? ¿Qué locura es esta? ¿Cómo que dar vueltas? Yo me imagino las burlas de los que estaban en el muro de Jericó, diciendo, ¿esta gente está loca? ¿Qué es esta gente dando vueltas alrededor de aquí? Y ellos, los israelitas, que no habían visto nunca, ni siquiera habían escuchado algo parecido, sí creyeron a lo que Dios había dicho. Ellos no habían visto nada, pero creyeron la dirección de Dios. Y en base a lo que Dios dijo, ellos se accionaron y empezaron a dar vueltas. Era algo loco. Tú y yo lo pensamos ahora, tú y yo lo miramos desde un plano natural, tú lo miras normal y corriente, tú lo miras y dices tú, ¿pero esto qué es? Pero ellos le creyeron a Dios e hicieron como Dios les dijo y los muros cayeron. Los muros de Jericó cayeron. Yo te voy a decir algo. Yo no sé cómo de gordos son tus muros y cómo de altos son. Pero déjame decirte una cosa, que si tú crees a lo que Dios te ha dicho, no hay muro grande ni gordo que resista a una persona que con fe se levanta y se acciona hacia lo que Dios le dijo. Esos muros van a caer delante de ti. Esos muros caen. Amén. En Jericó, encima, en el muro, vivía una prostituta llamada Rahab. ¿Sí? En Josué capítulo 2, versos del 9 al 11 dice, sé que Jehová, porque ella recibió a los espías que Josué había mandado, ¿no? Ella los recibió. Y esto es una conversación de Rahab con los espías. Y les dice, sé que Jehová os ha dado esta tierra, porque el temor de vosotros ha caído sobre nosotros, y todos los moradores del país ya han desmayado por causa de vosotros. Pero hemos oído, di conmigo, hemos oído que Jehová hizo secar las aguas del Mar Rojo delante de vosotros cuando salisteis de Egipto. Y lo que habéis hecho a los dos reyes de los amorreos que estaban al otro lado del Jordán, a Sehón y a Og, a los cuales habéis destruido. Oyendo esto, ha desmayado nuestro corazón y no ha quedado más aliento en hombre alguno por causa de vosotros. Porque Jehová, vuestro Dios, es Dios arriba en los cielos y abajo en la tierra. Amén. Dale un fuerte aplauso al Rey. Y después de esto sigue y ella hace pacto con ellos. Sí, conocemos la historia. Pero lo que quiero que nos detengamos es que ella, fíjate bien, Rahab, no vio ningún milagro hecho por Dios con los israelitas. Ella no vio ninguno. Ella no vio el mar dividirse en dos, ella no vio salir agua de la roca, ella no vio la nube, ella no vio el maná, ella no vio las codornices, ella no vio las plagas de Egipto, no lo vio. Ella no vio nada. ¿Ella qué hizo? Ella había oído. Pero no, la palabra dice que ellos oyeron. O sea, todos los que estaban en Jericó habían oído lo que Dios había hecho a favor de Israel. Pero la única que creyó fue una prostituta llamada Rahab. Así que ella hace una declaración de fe. Ella hace una declaración, fíjate bien, en lo último que dice, porque Jehová vuestro Dios es Dios, arriba en los cielos y abajo en la tierra. Ella hizo una declaración de fe. Ella reconoció a Dios como el único Dios verdadero. Y esto trajo salvación para ella
y para toda su familia, para todos los que estaban en la casa. Pero yo quiero que tú te pares en algo. Fíjate bien cómo es la misericordia de Dios. Lo primero, Rahab era una prostituta. Y en el pueblo de Israel, el adulterio, la fornicación, que pillaran a una prostituta dentro de Israel, en Israel, tenía sentencia de muerte. O sea, sacaban y la apedreaban hasta la muerte. Cuanto más dejar entrar a una prostituta que ni siquiera es israelita dentro de la nación. Pero el Señor no únicamente la deja entrar en el campamento, sino que ella, o sea, sus hijos, los que tuvo después, porque ella se casó en Israel, pasaron a formar parte de la genealogía del Mesías. Rahab está dentro de la genealogía del Mesías. Sus hijos forman parte de la genealogía del Mesías. Fíjate lo que Dios puede hacer con una persona que decide por Dios. No hay pecado grande, no hay pecado gordo, no hay cosa tremenda que tú hayas hecho que te pueda apartar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Nada, no existe. Porque cuando tú te arrepientes, tú le pides perdón a Dios, reconoces tu pecado, le pides perdón a Dios y te arrepientes y cambias de dirección, Dios puede hacer cosa tremenda contigo. Amén. Cosa tremenda puede hacer contigo. No te desvalores. No te desvalores. No mengues el poder de Dios en tu vida. No lo mengues. Porque muchas veces pensamos, no soy digno. ¿Acaso era digna Rahab? Tampoco. Tampoco lo era. Tenía un pasado. Pero Dios transformó su vida. Y ella pasó a formar parte de la genealogía de Jesús. Amén. Ella no vio, solo oyó y creyó. Y Dios la recompensó. No importa si tú no has visto. Déjame decirte que si tú le crees a Él lo que te prometió, Él lo va a hacer en tu vida. Amén. Él lo va a hacer en tu vida. Solo tienes que creerle, levantarte y accionarte e ir a por ello. Amén. Dale un aplauso al Rey. Fíjate en algo. En Marcos capítulo 5, verso 25, hay una historia que todos conocemos, pero quiero que hoy la compartamos juntos, ¿sí? Dice: pero una mujer que desde hacía 12 años padecía de flujo de sangre y había sufrido mucho de muchos médicos y gastado todo lo que tenía, di conmigo, gastado todo lo que tenía, y nada había aprovechado, antes le iba a peor. Se hace 12 años. Con flujo de sangre. Había sufrido mucho de muchos médicos y gastado todo lo que tenía y nada había aprovechado. Antes le iba a peor. O sea, que en ese momento estaba en una situación peor todavía. Dice, ¿cuándo qué? Cuando oyó hablar de Jesús. Di conmigo, oyó hablar de Jesús. Vino por detrás entre la multitud y tocó su manto, porque decía: si tocare tan solamente su manto, seré salva. Y enseguida la fuente de su sangre se secó, y sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel azote. Luego Jesús, conociendo en sí mismo el poder, di conmigo, el poder que había salido de él. Fíjate,
el poder había salido. El poder había salido. Volviéndose a la multitud dijo: ¿quién ha tocado mis vestidos? Sus discípulos le dijeron: ¿ves que la multitud te aprieta y dices quién me ha tocado? Pero él miraba alrededor para ver quién había hecho esto. Amén. Vamos a ponernos en contexto, ¿sí? 12 años una mujer sufriendo de flujo de sangre. Fíjate bien, en el tiempo en el cual se relata, una mujer sufriendo eso era considerada inmunda. Inmunda. Ella tenía que caminar diciendo: soy inmunda. Ajá. Eso es lo primero. O sea, era considerada inmunda por el resto de la gente. Segundo, años sufriendo esa enfermedad, ese azote en su vida, gastando todo el dinero que tenía en médicos y nada le resultaba. Imagínate cómo la habrán juzgado, porque se gasta todo el dinero que tenía en médicos y la habrán juzgado, habrán dicho: eso es una maldición, seguro. O habrán dicho: seguro que tiene eso por su pecado, porque es una pecadora. Seguro que ese azote que tiene es por el pecado que habrá cometido. Y la habrán juzgado de mil maneras. Habrán emitido juicios sobre ella. Y ya no únicamente el rechazo que supone la sociedad, el rechazo de la sociedad, y más en aquellos tiempos y siendo mujer, sino lo que tendría que suponer para ella los dolores que sufriría en el vientre. Porque claro, imagínate, un flujo de sangre se hace manchando y desangrándose prácticamente. Como si no parara de tener la menstruación. Como si la menstruación no se le fuese. Imagínate los dolores de regla que tendría. La anemia que le vendría por la pérdida de sangre. El cuadro médico que tendría ella en su casa, aparte de la vergüenza que le generaba. Y ella había en ningún sitio dice que esa mujer había visto a Jesús haciendo milagros. En ningún lado dice que ella había oído que Jesús pasaba por allí. Ahora yo me hago la película. Yo imagínate ella sentada en su casa, desangrándose. Porque escúchame bien, en aquellos tiempos no existía Mercadona. No es que podía ir al supermercado y coger compresas, tampas, lo que las mujeres usan cuando le viene el periodo. No es que esa mujer dice: bueno, voy a ir a comprar. No, cómo esa mujer tenía que vivir con lo que le estaba sucediendo y pensar: tengo que salir porque hay una multitud, hay una multitud. Encima ella, cuando salía, tenía que anunciar que era inmunda. Era algo tremendo en su mente, era algo con lo que tendría que luchar. Y ella oyó que Jesús estaba yendo a casa de Jairo, al principal de la sinagoga. Ella pensaría: yo sé dónde vive el principal de la sinagoga. Todos conocían a Jairo, era el principal de la sinagoga, de la iglesia del lugar. Y todos conocerían la casa de Jairo, y ella también lo conocería. Y sabía que Jesús estaba pasando por allí, pero había una multitud. Nadie la motivó. Ella misma se motivó. Porque estaba cansada de padecer, estaba cansada del flujo de sangre, estaba cansada de la enfermedad. Y dijo: esto tiene que terminar. Seguro, ella estaría cansada y diría: esto tiene que terminar en mi vida. Ella entendió que si se quedaba sentada en su casa, se iba a desangrar.
Ajá. Y ella se movió sangrando. Para una mujer moverse sangrando tiene que ser muy duro. Muy duro. Pero ella se movió. Yo no sé si el sangrado se podría ver mientras ella caminaba. Pero el punto es que ni el sangrado la detuvo. Estaba enferma, azotada, desangrada, sin fuerzas, con anemia. Tal vez con un cuadro, vete tú a saber si podía tener leucemia o cáncer, no sabemos. Estaba fatal. No estaba bien esa mujer. No se sentía bien. Pero el hecho de no sentirse bien no la detuvo en su casa. No la dejó postrada y lamentándose en su casa. Ella se accionó y dijo: yo iré donde sé que puedo ser sanada. Amén. Y esta mujer se acerca por detrás y toca el borde del manto. Y el poder que estaba en Jesús, rebosando, la tocó a ella. La fe de ella activó, di conmigo, activó sobre ella el poder que rebosaba en Jesús. ¿Cuántos dicen amén a eso? No fue que la fe de ella trajo el poder en ese momento. No. El poder estaba en movimiento en Jesús. Amén. El poder estaba en movimiento en el cuerpo de Jesús. El poder existía allí. Ella solo entró en contacto con el que lo estaba derramando. La multitud estaba allí, lo tocaban, pero no entraban en contacto con lo que se estaba derramando. Pero ella, como iba con fe, entró en contacto con lo que estaba fluyendo. Wow, ¿cuántos dicen amén a eso? Cuando el Señor caminaba en la tierra, el poder fluía de Él. Fluía de Él en todas las direcciones. Pero solo podían entrar en contacto con ese poder los que creían en Él. Por eso cuando fue a Nazaret no hubo muchos milagros, porque no creían en Él. Escúchame bien, tienes que moverte por fe. Cuando te mueves por fe, tú te conviertes en un imán que atraes el poder de Dios a tu vida, que atraes la bendición de Dios a tu vida, que atraes la provisión de Dios a tu vida. Jesús no estaba en el orden de curar, de sanar a nadie, o sea, en ese momento Él tenía un propósito y era ir a casa de Jairo a resucitar a su hija. No era el momento de esa clase de sanidades, ni era el momento de otra cosa. Él iba caminando hacia allá. Pero ella dijo: si tan solo toco el borde de su manto, seré salva. Y Jesús sintió que poder había salido de él. No te hace falta ver, te hace falta oír a Dios y creerle y levantarte e ir hacia tu milagro. Amén. No quedarte en tu casa. Amén. En Mateo capítulo 9, verso 27 y 29 dice: pasando Jesús de allí, le siguieron 2 ciegos, dando voces y diciendo: ten misericordia de nosotros, hijo de David.
Y llegando a la casa, vinieron a él los ciegos. Y Jesús le dijo, ¿creéis que puedo hacer esto? Ellos dijeron, sí, Señor. Entonces les tocó los ojos diciendo, conforme a vuestra fe os sea hecho. Amén. Fíjate en esto. Dos ciegos, di conmigo, eran ciegos, no veían. No veían. Ellos no habían visto nada de lo que Jesús había hecho. Ellos quisieron, ¿qué escucharon? Oyeron a Jesús. Oyeron que Jesús estaba por ahí, oyeron a Jesús. Porque date cuenta que dice que Jesús caminaba y los ciegos iban detrás. Ahora yo te pregunto, ¿cómo es posible? Si eran ciegos. Dice que los ciegos iban detrás. ¿Y eso? ¿Cómo es posible? Si eran ciegos. Porque iban escuchando al rey. Iban escuchando al rey. Y ellos iban detrás de la voz del rey. ¿Jesús sabía que venían los ciegos detrás? Sí. Y Jesús llegó hasta la casa. Pero los ciegos no tiraron la toalla, los ciegos no se deprimieron por el camino, los ciegos no dijeron, no, es que Jesús no lo quiere hacer. No, los ciegos, ¿qué hicieron? Siguieron detrás de la voz de Jesús. Y llegaron a la casa. Y Jesús los vio. Y les dijo, ¿creéis que yo puedo hacer esto? Y ellos dijeron, sí, creemos, conforme a vuestra fe os sea hecho. ¿El milagro fue hecho conforme a la fe de Jesús? Conforme a la fe de aquellos dos ciegos. Y Jesús puso sus dedos sobre ellos y fueron sanos. Escúchame bien, nada hay imposible para Dios. Nada hay imposible para Dios. Cuando tú le crees a Él, porque lo principal es que tú escuches su voz. Escucha su voz. Ninguno de los que estamos aquí estuvimos cuando Jesús estuvo en la tierra, ¿sí o no? Nunca, ninguno de los que estamos aquí hemos estado cuando Jesús estuvo en la tierra. No vimos ciegos ver, ni resurrecciones, ni los vimos caminar, ni los vimos ni al cojo caminar, ni sanidades, no vimos a la del flujo, no lo vimos. Pero estamos aquí porque hemos escuchado de Él y sabemos que Él lo puede hacer en nuestras vidas. Por eso nosotros le creemos, amén. ¿Sí o no? Fíjate el último. Noé, en los tiempos en los que Dios le llamó, no llovía en la tierra. No llovía, es más, no se sabía ni qué era la lluvia. Porque dice la Biblia que un vapor que subía de la tierra regaba la tierra. Pero no había lluvia. Y Jesús le habla de un diluvio a Noé. Y le ordena construir un arca. Te pregunto, ¿Noé había visto la lluvia alguna vez? Es más, ¿Noé había visto un arca alguna vez? No. Él no había visto un arca, él no había visto llover, él no había visto un diluvio. Pero ¿el que hizo? Creyó, escuchó la voz de Dios y creyó, se accionó y construyó el arca. Y fue salvo él, toda su familia y los animales. Entraron dentro y toda aquella civilización, todos murieron y perecieron, y los únicos que se salvaron fueron Noé y su familia y los animales. Con esto, ¿qué te quiero decir? Quiero decirte que no desesperes, porque basta que tú le creas a Él y Él lo va a hacer contigo. ¿Tú escuchaste la voz de Dios en tu vida? ¿Tú escuchaste las promesas de Dios? ¿Dios te ha dado palabra? Sí. Pues haz como aquella mujer, haz como Noé, haz como los ciegos, haz como incluso la prostituta que escuchó los milagros que había hecho Dios con Israel. Escúchalo, porque ¿sabes qué? Que si tú te accionas, Dios te va a conceder ese milagro en tu vida. Amén. Dale un fuerte aplauso
Al Rey, suba la alabanza. Tú tienes que saber que tu fe en Dios te va a abrir las puertas. Que tu fe en Dios te va a dar esos papeles que necesitas. Que tu fe en Dios te va a dar la sanidad. Que tu fe en Dios es el que te va a abrir los cielos sobre tu vida. Porque tu fe es tu fe y el justo por su fe vivirá. Amén. Escucha bien, tu fe es la llave que abre la puerta a que el poder de Dios venga sobre tu vida. Tu fe. No tengas en poco tu fe. No dejes que Satanás te engañe. Porque cuando tú le crees a él, las cosas se mueven a favor tuya. Comienzas a ver milagros. Pero no es únicamente creerle, sino tienes que accionarte, moverte. ¿Qué habría sucedido si la del flujo de sangre dice: he escuchado de Jesús, he escuchado lo que ha sucedido, y bueno, aquí en mi casa Él también puede tocarme? Pero no había nadie que fuese de parte de la mujer con flujo de sangre a pedirle el milagro a Jesús, como hemos visto que en la Biblia había sucedido en otras veces, por ejemplo con el centurión. Si ella llega a pensar, bueno, Jehová que es omnipotente, aquí también puede, ella se habría quedado allí con su flujo de sangre. Pero ella, cuando se accionó y fue en busca de quien podía otorgarle la sanidad, fue sana. Ella únicamente tocó el manto, ni siquiera dudó, porque ella podía haber dicho: ay, no lo vi, ay, no me dio una palabra, ay, yo esperaba que me dijese algo, ay, yo creía que él iba a darme una palabra de parte de Dios y decirme que no sé qué o no sé cuánto, y ay, pues nada, no lo tengo porque no fue como yo pensé. Pero es que no tiene que ser como tú piensas, o crees o no crees, punto y se acabó. Si tú crees, Dios va a hacer el milagro. Amén. Cuando tú vas con tus planes, pues son tus planes, no los de Dios. Pero cuando tú eres genuino y dices: Señor, yo sé que tú puedes sanarme, con tocar el borde del manto de Jesús te vale. Por eso cuando nosotros hacemos un llamado y ponemos tanto énfasis en los llamados, es porque Jesús está pasando por aquí. Y Jesús puede tocar tu vida. Jesús puede hacer un milagro en tu vida. Jesús puede hacer un milagro en tu familia. Y te digo de verdad, te lo digo. No esperes a que termine el culto para que oremos por ti. Porque ahí está Tony Vargas y Ana Olondo. Pero cuando hay un llamado, el Espíritu de Dios está en medio. Y Él está tocándote a ti, a ti, a ti, a ti, a ti, a ti. Y está haciendo milagros en tu vida. Amén. Nosotros solo somos un canal por donde Dios fluye. Pero una vez el grifo se cierra, listo, soy una persona como tú. Nadie más. Sí es verdad que hay una unción sobre los hombres de Dios, pero no es la misma que cuando el Espíritu de Dios está pasando por un lugar y está tocando a las personas. Amén. Porque la fe es moverte hacia donde Dios está, hacia donde Cristo está. ¿Cuántos lo creen? ¿Cuántos se van a accionar? Vamos a ponernos de pie y dar un fuerte aplauso al Rey. Al Rey de Reyes y al Señor de Señores.
Si este vídeo te ha bendecido, estoy segura que los nuevos podcasts de Cielos Abiertos, Conversaciones con Dios, te van a bendecir. Si aún no te has suscrito al canal, suscríbete y cada martes os espero a la 1 del mediodía aquí, horario en Canarias.